Buenos días, qué gusto para mí compartir y un saludo a toda la gente de esta hermosa provincia de Santo Domingo y sus alrededores. Las políticas públicas en materia social son importantes en cualquier país del mundo y es por eso que nosotros también queremos conocer cómo avanza el trabajo que se viene ejecutando el MIES. Primero, de manera macro, a nivel nacional, cuáles son proyectos nuevos que se han incorporado con el presidente Guillermo Lasso y cuáles son los que se han mantenido y fortalecido en este periodo del presidente. Bueno, primero déjeme solidarizarme con la sociedad de Santo Domingo por los hechos ocurridos, a los cuales acudimos también como parte integrante del equipo de contención del Gobierno Nacional en articulación con la Secretaría de Derechos Humanos, lo sucedido en el Centro de Rehabilitación. Sin perjuicio de ello, miren, nosotros a nivel nacional y dentro de la política pública en materia social privilegiamos algunos aspectos. Primero, es obvio que cada acción tiene que contribuir al crecimiento del Ecuador. Nosotros hemos logrado en este primer año como gobierno responsable poner la casa en orden. Yo creo que ya está la casa en orden, las cuentas macrofiscales han mejorado, algo inusitado en la historia reciente del Ecuador, en donde todo el tiempo veníamos con crisis financieras, con problemas de carácter económico que van mejorándose. El Ecuador está listo para crecer y allá, inclusive desde la perspectiva social, hay que aportar. Por ejemplo, las ferias del encuentro. Esto es importantísimo porque nuestros usuarios de los bonos de desarrollo humano son aquellos que tienen la posibilidad de acceder también a un crédito de desarrollo humano. Pero el gobierno del encuentro, no sé aquí, hemos diseñado una estrategia para que no solamente acceda al crédito, sino que además su emprendimiento que mediante el crédito lo realiza, lo venda en las ferias del encuentro. Unas ferias del encuentro que son una fiesta. Yo estuve en Santo Domingo y vamos a volver a hacerlo allá en Santo Domingo. Estuve el día viernes en Guayaquil, en Milagro, y créame que los emprendedores, sobre todo las emprendedoras, mujeres, que son el 85% de las beneficiarias de este crédito, están emotivas, ilusionadas. Hay gente, como el caso, no recuerdo el nombre de la señora en Guayaquil, prometo mandárselo por interno, pero nos comentaba en uno de los eventos que teníamos que había logrado ya crear hasta una fuente de empleo, ¿no? Es decir, no solamente que su condición de vida mejoró, sino que creó una fuente de empleo. Esa es la forma de empezar a crecer en el país, estas fiestas que se está viviendo. Quisiera que revise las redes sociales de nuestro ministerio y verifique, por ejemplo, lo sucedido el día viernes en el sur de Guayaquil, en el sector popular del sur de Guayaquil, en donde más de 700 personas interactuábamos entre personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. Estuvieron los emprendedores vendiendo y la señora decía, se me acaba todo lo que traje para vender. Y esto lo hemos logrado, aunque a muchos les duele seguir escuchando esto, por una exitosa vacunación que hoy le tiene al 100% y empezando a rodar la economía ecuatoriana. Es importante que el aporte que se deja el gobierno nacional a los ciudadanos, diferentes grupos vulnerables, pueda ser producido, ¿no? Y que estas personas pasen un tiempo de estar en esos grupos vulnerables a generar empleo, tal cual dice usted, y para eso también es importante el seguimiento que se le puede dar desde parte del gobierno nacional a través del MIES. Sabe que tiene un audio muy bajo, no le terminé de entender la pregunta al final, quizá usted sí me receta bien. Sí, ahí me hace un momento inclusive la publicidad sí la recepté muy bien con alto volumen, pero creo que hay algún problema con... Ministro, ¿me escucha allí? Ahí un poco mejor. Ya, le comentaba que es importante también que el MIES y el gobierno nacional haga el seguimiento respectivo a las personas que reciben algún tipo de bono para que estas personas, que son parte de los grupos vulnerables, con el pasar del tiempo puedan tener más historias como la que nos comenta usted y puedan generar empleo a otros ciudadanos. Qué bueno lo que usted menciona, porque creo que esa es la responsabilidad. El Estado ecuatoriano hoy en día tiene una obligación, generar un abrazo social para la gente más vulnerable. Es obvio, venimos de un proceso post-pandemia, un proceso post-14 años de mala práctica política que genera unas secuelas del crecimiento de la pobreza y pobreza extrema enorme. Y a ello súmele un problema más grave que quisiera con usted analizar rápidamente y que es importantísimo.
la desnutrición crónica infantil. Pero antes de entrar en este detalle, le voy a responder a su pregunta. Ese es el objetivo de fondo del ministerio. Créame que escucharle a un periodista que me diga justamente enfóquense hacia allá, da cuenta que estamos en el camino correcto. Tenemos gente maravillosa que está trabajando en este proceso, una subsecretaría de emprendimiento y del conocimiento. Cuando nosotros le presentamos la macro planificación al señor presidente de la República, era interesante porque habíamos visto que se había entregado como 45,000 créditos en el año 2020, ¿no? Y proyectábamos disminuir para el 2021 y empezar nuevamente en el 22 con un pequeño crecimiento. Usted dirá, qué absurdo, como casi todo el mundo se preguntaba y decía, ¿cómo puedes ponerte una meta hacia abajo? Pero nosotros habíamos sido responsables. ¿Sabe por qué? Porque esos créditos que se entregaron anteriormente fueron a tal nivel de discrecionalidad absurda que entregaron créditos que quizá fueron hacia la compra de televisores, hacia la compra de temas que son de carácter suntuario, cuando el crédito debe estar enfocado hacia el intento de la generación de emprendimientos, pequeños emprendimientos que mejore la calidad de vida. Entonces, si yo tengo de los 45,000 créditos, apenas el 10% que logra generar emprendimiento y el 90% no, algo estamos haciendo mal. Entonces, vamos a entregar menos créditos, pero vamos a capacitar más. Vamos a dar más seguimiento, lo que usted acaba de mencionar, para que esos créditos, no el 10%, sino quizá el 50% de los usuarios efectivamente generen emprendimiento, mejore la calidad de vida de su familia y, si es posible, también tengamos un ejemplo como el que le mencioné y logremos que generen un empleo. Todo esto lo logramos con gente que está comprometida. En Santo Domingo tenemos a nuestra distrital, Cindy Espín, su equipo, los técnicos, trabajadores sociales, que por cierto, el día de ayer, más de 20 técnicos están todavía, se mantienen vigilantes para dar acompañamiento psicosocial, un apoyo se ha unido al equipo de derechos humanos para apoyar a las familias, a los niños y niñas alrededor de la crisis carcelaria que vivió Santo Domingo. En el tema de nutrición crónica infantil es un proyecto que se impulsa con gran fuerza en este gobierno. ¿Cómo avanzan? ¿Cuáles han sido los pasos que han seguido y cómo ha receptado la población esta situación? Bueno, mire, yo creo que es por primera ocasión que un gobierno nacional tiene la capacidad de asumir una responsabilidad de carácter social como lo ha hecho el presidente Lasso con respecto a la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil está en el 30%, lo que aproximamos nosotros, porque el último dato que tenemos es del 2018. Esta información nos lleva a tener el penoso dato de que somos los segundos en la región, solo por debajo de Guatemala. Estamos por encima de Haití, por encima de Venezuela. Por lo tanto, esto nos obliga a todos, empresa privada, sector público, sector de los medios de comunicación, a que hagamos un esfuerzo común. ¿Sabe lo que es que un tercio de la población haya sufrido desnutrición crónica infantil? Es gravísimo. Y tenemos circunstancias como Santa Elena, en donde bordea el 34%. Tenemos situaciones como Guamote, en la provincia de Chimborazo, que tiene el 52% de desnutrición crónica infantil. Es decir, más de la mitad de niños de 0 a 5 años sufren desnutrición crónica infantil, lo cual es gravísimo. Las consecuencias que tiene la desnutrición crónica infantil en el ámbito psicológico, psicosocial, de salud, físico, intelectual, es enorme. Un niño que haya sufrido desnutrición crónica infantil es irreparable. Usted puede inclusive, quizá, déjeme comparar, no le va a gustar mucho quizá a la ciudadanía escuchar lo que diga, pero es preferible dejar de hacer 1 kilómetro de vía y no dejar de atender a un niño. Porque el kilómetro de vía lo podemos hacer el año próximo, probablemente, inclusive en 2 años, vamos a suponer en el peor de los casos. Pero el momento en que usted se descuida de la nutrición de un niño, no puede mejorar el año próximo, ya se vuelve irreparable. El tema neuronal funciona de manera inmediata y se vuelve, acorde a la medicina actual, irreparable. Por eso, la desnutrición crónica infantil es fundamental. Y para ello hemos creado la Secretaría Técnica que la preside Erwin Ronquillo y todos los ministerios interactuamos. El día 19 de mayo, el presidente de la provincia de Imbabura hará la entrega de los primeros 500 de los 40,000
bonos que entregará el Ecuador en este año. A madres gestantes se denomina bono de los 1000 días, y Santo Domingo también va a ser una de las provincias beneficiarias. Sus madres gestantes, sobre todo madres gestantes rurales, y sobre todo nuevamente madres gestantes rurales adolescentes. Esas son las prioridades para que mediante este bono puedan tener una capacidad no solamente nutricional, sino de movilización para que lleven a sus niños a los chequeos prenatales, posparto, vacunas, porque todo es, no solamente es nutrición, es agua potable sana, es buenas prácticas, buena manipulación de alimentos, acompañamiento familiar, etcétera. Así que todos estamos en esta gran cruzada. Ministro, interactuamos en tiempo real a través de Facebook Live y a través de otras plataformas de nuestro medio de comunicación, y tengo una inquietud que se repite mucho y que siempre hay observaciones cuando vienen los representantes del MIES, y ahora aprovechando que está usted como principal de esa cartera. La gente pregunta mucho cómo es la selección para el tema de bonos, porque siempre se podría mejorar esta situación debido a que hay unas personas que realmente necesitan y otras que se podría ver aparentemente que no necesitan este tipo de bonos. ¿Cómo es la selección? ¿Cómo ustedes al llegar al ministerio pudieron revisar también el tema de los otros bonos de personas que vienen recibiendo y que han sido observadas, por ejemplo? A ver, el tema de los bonos de desarrollo humano ha tenido una exigibilidad por parte del gobierno nacional, producto de una propuesta que inclusive el presidente Lasso lo hizo dentro de campaña electoral. Mire, ser franco no quita la cortesía, pero la verdad los bonos en este país a lo largo de muchos años funcionó como un abanico. Se abría en época de elecciones y entraba agnado y cognado el amigo del teniente, el amigo del CDC de lado, etcétera, ¿no? Y cuando tenían crisis fiscal trataban de cerrarla. Y entre ese abrir y cerrar se fue gente que mereciéndolo no recibía el apoyo del Estado, y se quedó gente que sin merecerlo recibía el bono del Estado ecuatoriano. Lo que hemos hecho es una actualización. Empezamos a realizar la salida de aproximadamente 160.000 núcleos familiares que estaban en los deciles 7, 8, 9 y 10. Es decir, deciles que no están contemplados para ser beneficiarios de los bonos. Y han ingresado los que están en los deciles 1, 2, 3. Es decir, la mayor cantidad de gente vulnerable que está sobre todo en pobreza extrema. ¿Cuántos ingresaron? Casi 263.000 núcleos familiares. En el neto hemos ampliado el rango de cobertura casi 100.000. Pero usted me dirá, claro, existe gente que todavía es pobre y se les ha retirado. Todo es perfectible, señor periodista, todo. Ahí en el equipo del MIES, ahí podemos receptar las inquietudes. En la ciudad de Cuenca, por ejemplo, a pesar de ser miles de personas que salieron, y nosotros, yo he asumido, yo soy de la ciudad, yo soy cuencano, pero también he ido y asumido con responsabilidad. ¿Sabe cuántos casos se presentaron para ser reanalizados? 13. ¿Y sabe cuántos de los 13 tuvo algo de cercanía a que podría ser reconcebido? 1. Que no estuvo en el decil 8, estuvo en el 6. Pero bueno, por lo menos no estaba en el 7, 8, 9. Pero aún así es mucho más alto que los que realmente deben recibir el bono, que es el 1, 2, 3. Para que la ciudadanía conozca, quienes están en el decil 1, 2, 3 son la gente de mayor pobreza. La ley dice hasta el 3 les puede dar el bono. Quienes están en 4, 5, 6, 7, hasta el 10, ya no. Lo que hemos hecho es una actualización. Y se dan casos como estos. Mire, yo respeto mucho. Pueden haber temas que podamos reivindicar y redireccionar. Mi compromiso, yo le voy a pedir públicamente, y también lo haré de interno a Cindy, a nuestra directora distrital, que sea receptiva. Recibamos, pedimos al registro social que se haga una nueva valoración. Si usted en su medio de comunicación recibe una inquietud, hágamelo saber. Créame que de manera personal me haré cargo en Santo Domingo para ir verificando, y vamos con usted comparando y viendo. Pero déjeme contarle una anécdota muy rápida. En Montalvo, yo me fui con el señor presidente por esta época invernal en la provincia de Los Ríos. Y cuando llegamos a Montalvo, mi equipo de comunicación había estado previamente, porque nos demoramos con el presidente por temporal y el helicóptero no partió, tuvimos que ir por tierra. Hasta tanto, mi equipo se fue a tomar algo, a comer algo en alguna fonda cercana. Y la dueña de la fonda le había reconocido por los logos y le dice, devuélvanme mi bono. Y claro, mi equipo empezó a conversar y a decir, es un proceso de actualización.
Y la conclusión es bastante simpática, ¿no? Porque le había dicho, y ellos dicen, pero mire, usted tiene una casa bastante consistente. Sí, pero el bono me estaba ayudando a pagar la cuota de la otra casa que estoy construyendo al lado. Entonces, ahí me di cuenta de que a pesar que puede existir la queja, la enorme mayoría que se salió de los núcleos familiares son gente que sin merecerlo estaba dentro del proceso de la pensión del Estado. Ministro, para terminar la entrevista, cuando existen este tipo de hechos lamentables que ya se han producido en diferentes partes del país, en centros de rehabilitaciones sociales, como lo que ocurrió ayer en Santo Domingo, ¿cuál es el accionar, cuál es el trabajo que realiza el MIES? Bueno, nosotros somos parte, y le voy a decir que no solamente en hechos tan dramáticos como los que hemos vivido ahora, sino también en las épocas invernales, que también son otro tipo de desastres de carácter natural, el sismo vivido en Esmeraldas, lo sucedido en Agasca, el sector de Chimbo, en Nabón, el desbordamiento del río Coca, y también en la situación vivida carcelaria, también acá en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Cuenca y ahora en la ciudad de Santo Domingo. Nosotros somos parte del equipo de contención. En este particular caso, quien genera la rectoría es la Secretaría de Derechos Humanos con respecto al contexto de contención psicológica de los padres. El SNAI y la Policía Nacional maneja el tema de control operativo. A nosotros nos cumple la obligación de hacer una contención psicosocial a los familiares, de generar un acompañamiento a los mismos, de apoyar. Ayer coordinaba con la nueva secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, a quien predispusimos un camión que se llevó féretros desde la ciudad de Quito para contribuir con los familiares. Nuestro equipo, me ha informado nuestra distrital de Santo Domingo, que alrededor de 20 técnicos entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores y educadoras van y dan contención. Normalmente, diría yo, no normalmente, siempre los niños y las niñas son los de mayor afección en este caso. Así que nuestro trabajo está en ese ámbito y estamos completamente activos y de manera permanente, pero bajo la rectoría de la Secretaría de Derechos Humanos. Muchas gracias, ministro Esteban Bernal. Siempre es importante tener a los representantes de diferentes carteras del gobierno para conocer cuál es el trabajo que se viene ejecutando. Y ahora mucho más acá en Santo Domingo con la problemática que se suscitó ayer sobre las muertes registradas en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista. Le doy paso a mi compañera Marianela Sánchez, quien tiene más información. Gracias.